Bueno, pues continuamos. Me vais a permitir que haga esta presentación desde el cariño y la admiración que yo siento por este señor, Óscar Fábregas, un gran luchador hecho a sí mismo. Curioso por naturaleza, apasionado del misterio, pero a la vez de la ciencia, es un buscador incesante de la verdad y el rigor, sobre todo del rigor histórico, que para eso es historiador. Actualmente cursa estudios de antropología, que junto a la filosofía y la historia son sus grandes pasiones. Óscar es una persona multidisciplinar. En su faceta como escritor cuenta en su haber con más de 11 libros y relatos. Como articulista colabora o ha colaborado en varias revistas, entre ellas Clio Historia, Enigmas, Más Allá, El Ojo Crítico y El Octavo Sabio. En radio dirige, junto a Raquel Berenguer, el programa Tempus Fugit, además de un espacio llamado Homo Insolitus, que forma parte del magazine diario Días de Radio Candil. En otras de sus facetas, su amor por la literatura, encontró otra forma de desarrollarse profesionalmente dentro de la editorial Guante Blanco como editor. Hoy viene a hablarnos de cátaros, tema sobre el que ha investigado y profundizado desde su exigente mirada de historiador y analizando el tema con todo el rigor que le caracteriza para dar la versión más objetiva y realista de la historia de los buenos hombres y plasmarlo en este libro llamado Esto no estaba en mi libro de historia de los cátaros, de Editorial Almuzara, aunque esto le pueda acarrear algún que otro contratiempo. Seguro que todos en algún momento hemos leído u oído algo sobre los cátaros, su historia, sus misterios, su tesoro, su fe. Os garantizo que en este libro no echaréis a faltar nada de lo que os cause curiosidad sobre el tema y, lo que para mí es más importante, contado de un modo que lo hace accesible a todos, tanto a los que no sepan nada como a los que ya tengan conocimiento sobre él. Pero mejor te dejo a ti que lo cuentes. Bueno, hola, buenas noches. Se escucha bien, ¿no? Imagino. Incluso igual un poco fuerte, me alejo esto. Un poco como los cantantes que hacen así con el micro. A ver, creo que es mejor esta luz, ¿no? Porque me gusta ver la gente, sobre todo porque si alguien se queda frito, es un indicativo de que la estoy liando y de que ya va siendo hora de que me vaya. A ver, antes de nada... ¿Bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí. Para mí me sigue sobrecogiendo que en un evento de este tipo, un sábado por la tarde, haya aquí más de 100 personas viéndonos a nosotros, a esta banda de locos que nos dedicamos a este tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias al Ayuntamiento por ofrecer este espacio, por apostar por la cultura, por apostar por la ocultura, como dice el amigo Javier Sierra. Gracias a la gente de Hispal por que lo ocurráis, con perdón, yo soy muy mal hablado, lo siento, como veréis diré varias veces lo siento a lo largo de mi charla, es lo que tiene. Gente de Hispal, os lo corráis de puta madre. Y especialmente quiero darle gracias a Maite por algo que todos los escritores, o por lo menos, bueno, a ver, hablo por mí, igual estoy haciendo yo una generalización precipitada, ¿no? Pero para mí es imprescindible, cuando escribo un libro, que haya por lo menos 2 o 3 lectores beta. Es decir, gente que se atreva a leer el libro en bruto antes de estar corregido, antes de estar editado, para que me den su opinión, porque a mí por lo menos me importa. No sé si es inseguridad, no sé. Pero en esta ocasión Maite fue precisamente lectora beta de este libro y su interés me importaba, o sea, me importaba su opinión, porque ella, aparte de ser una gran lectora, sé que es crítica y sé que me iba a decir la verdad, ¿no? Porque claro, el problema de los lectores beta es que si uno se lo encarga a los colegas, pues los colegas generalmente no te van a decir que el libro es una mierda. O generalmente te van a decir, no, pues está muy bien, igual es que tienes que tocar algo, pero bueno, es tu estilo. Es una forma de decir que el libro es un desastre, ¿no? Pero no fue el caso, Maite, creo que muy poquillas cosas hubo que sacarle puntilla, así que también muchas gracias. A ver, como decía, yo suelo empezar mis charlas pidiendo disculpas. Hoy he empezado dando gracias, o sea que ya algo está cambiando. En esta ocasión no sé si pedir disculpas o no, porque no creo que haya por aquí ningún cátaro, ¿verdad? En principio. Igual algún templario, quizás. Bueno, igual también hablamos un poco de ellos.
Pero bueno, una pregunta así un poco a la ligera. ¿Saben ustedes lo que son los cátaros? O mejor dicho, lo que fueron los cátaros, ¿no? Bueno, espero de verdad que no, que luego llega el turno de ruego y pregunta, y me llega algún listo y me dice, oye, no, eso que has dicho no es así. Vale, os puedo engañaros sin problema, que me vaya a creer. Bueno, ahora os contaré quiénes son los cátaros. Pero antes de eso, os voy a contar una pequeña anécdota para ir introduciendo. Me voy a poner en plan Caravaca, en esto de contar anécdotas tirando por lo personal. Y es que, y esto es mi testigo Raquel, mi pareja, mi mujer, que está ahí al lado. Cuando estaba terminando, fijaos lo que es la vida, ¿no? Y lo que son las sincronicidades o las serendipias, que diría Iker Jiménez. Cuando estaba terminando de escribir este libro, aproximadamente por noviembre o así, por culpa del maldito de mi médico, que me dijo que tenía que perder kilos por no sé qué valores y no sé qué rollos que estaban ahí dislocados, pues estaba un domingo andando por la mañana por el paseo marítimo en plan pureta de mi pueblo, de Aguadulce, de Almería, y de pronto pasa algo que además yo lo vi venir. Raquel no lo vio venir, pero yo sí lo vi venir, ¿no? De pronto veo a dos mujeres que vienen directas hacia mí, con una mirada un poco extraña. Estábamos aún estoy hablando de finales del año 2021. Aún había que ir con mascarillas por la calle y demás, ¿no? Estas mujeres iban con mascarilla, pero yo les vi en la mirada algo raro. Y yo es que justo 2 días antes de esto había visto un documental de HBO que va sobre una secta que se llama Heaven's Gate, no sé si la conocen, la secta de Applewhite, una secta ufológica que cometieron un suicidio colectivo en el año 95, creo recordar. Y hay un documental de HBO que va sobre esta secta y los miembros de esa secta, justo el día antes de suicidarse, grabaron un vídeo que dejaron para sus familiares, en el que explicaban sus motivos. Y yo vi en las dos mujeres esas que venían hacia mí las mismas miradas de la gente de esa secta. Y ya dije, malo. O bueno, porque a mí ese tipo de cosas me encantan. Raquel también es testigo de que yo no puedo abrazar con más cariño que a un testigo de Jehová, por ejemplo, que llama a mi puerta. Pobre tico de él de enfrentarse a un historiador de las religiones y además un descreído, no un ateo o un agnóstico, sino un descreído. Total, esas dos mujeres, evidentemente, eran miembros de una secta que afirman ser neocátaras, una secta que se llama, tiene el nombre absolutamente fascinante, que es Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Pero ni asociación sí será, pero ni estudio, ni cultura cátara, ni hostias, ¿no? La asociación la montó un ruso, un tipo absolutamente fraudulento, un estafador, como la mayoría de líderes de sectarios, un tipo que se hace llamar Juan de Sangrial, que ha publicado cientos de libros. Cuando hablo de cientos de libros, además de componer miles de temas musicales, y todo inspirado por los ángeles, por María Magdalena, por los cátaros, por los templarios, y en los que mezcla un poco a la limón y sin criterio ninguno, catarismo con chakras, con reiki, con lo que al hombre le sale de sus narices, ¿no? Pero esas dos señoras evidentemente vinieron hacia mí, y yo, claro, mi primera pregunta, y me lo pregunto en el libro, es ¿por qué vinieron hacia mí? Porque ¿qué coño vieron en mí? O sea, ¿ustedes son de una secta y me ven a mí andando por el paseo marítimo y vendrían a hablar conmigo? Yo, no. ¿O es que soy carne de secta yo? Yo creo que fue por un tatuaje que tengo yo aquí y que luego hablaremos de él, que es la cruz occitana, que ha sido mal interpretado y mal entendido como la cruz de los cátaros. Y creo que fue por eso. Se lo pregunté y ya me dijeron que no, que simplemente, pues bueno, que habían venido y ya está. Por cierto, venían a invitarnos a una charla que iban a hacer en unos días después y que no pude venir precisamente porque tenía un evento de este tipo. Así que, bueno, dicho esto, os comento que el libro empieza con esta anécdota y termina con esta anécdota y explicando quiénes son los miembros de esta secta, que por cierto es totalmente destructiva, es bastante tóxica y tiene mucha fuerza, especialmente en el norte de España, en Girona, en Tarragona, en Barcelona, en el Levante, en Murcia, en Alicante y también en Almería. Por aquí, que yo sepa, no están. Y si están por aquí, pues bueno, pues cuidado. En fin, voy a intentar no ser muy cansino, pero un poco de tostón sí que os voy a soltar. Como decía, lo siento. Mi objetivo es comentaros en 20 puntos claves quiénes fueron esta gente y sobre todo por qué estamos hablando hoy aquí, un 24 de septiembre, en Bormujos, en Sevilla, sobre esta gente que muy poco tienen que ver, por supuesto, con Sevilla, pero tampoco, ni siquiera con España, aunque algo así. Lo primero es que no era lo que, no sé si alguna vez han escuchado hablar algo sobre cátaros, que sea por ahí, ¿no? El Código Da Vinci o alguna historia de este tipo. Seguramente le han engañado. Hemos sido engañados, como dice el meme ese.
Seguramente la han engañado por culpa de que suele pasar en esto de los enigmas históricos. Hay mucho aficionado, mucho investigador vago que simplemente con el afán de publicar libros o simplemente porque consideran que tienen bastante formación o bastante documentación o han hecho la investigación necesaria para hablar de ellos, se creen con la autoridad de hablar sobre algunos temas y sobre esta gente, como sobre los templarios, como sobre muchos de los enigmas históricos, pues ha vertido muchísima cantidad de mentiras y de inexactitudes, ¿no? Y eso pasa con esta gente. Los cátaros no eran unos hippies, como muchos ven. Hay gente que considera que eran una especie de hippies de la Edad Media porque no comían carne y demás. Claro, tampoco practicaban sexo. Y que yo sepa, los hippies, pues bastante sexo practicaban. Tampoco eran anarquistas, porque curiosamente los anarquistas, en España no, pero los anarquistas franceses lo han tomado como un ejemplo a seguir en su lucha anarquista, ¿no? Cuando nada más lejos de la realidad. Pero tampoco eran independentistas de Occitania, ni tampoco eran una secta religiosa. De hecho, lo que realmente fueron eran cristianos, sin más. Ya saben ustedes que el cristianismo no tiene por qué ser el catolicismo. Hay muchos matices en el cristianismo, ¿no? Eran cristianos con su jerarquía, con su ética, con su moral, con su libre interpretación de las Escrituras y con unas creencias radicales y tremendamente llamativas, que es precisamente el punto flaco que yo creo que generalmente no se ha solido explicar bien por parte de estos investigadores que os decía, ¿no? La mayoría de los libros españoles o son de gente que los considera una especie de como decía, ¿no? De hippies de la época que los relacionan con el movimiento New Age y con los celtas y con mil cosas que no tienen nada que ver con ellos, o gente que directamente se deja seducir por alguna de sus leyendas, ¿no? Como el Tesoro, el Grial, Monsegur, de lo que luego hablaremos. En primer lugar, los cátaros estuvieron durante cerca de 3 siglos en gran parte de Europa, como pueden ver aquí. Sobre todo fueron especialmente activos en la zona del noreste de Cataluña, lo que se ve hoy en día el Languedoc, o en la zona oriental de Occitania, con ese eje que forman Albi, Toulouse y Carcassonne, ¿vale? Pero hubo muchos más. Hubo en Orleans, muy cerca de París, hubo en Renania, en el norte de Alemania, hubo en el norte de Italia, hubo en muchos lugares del oeste de Europa, de Oriente, especialmente en Bosnia, donde hasta el siglo XV la iglesia oficial fue una iglesia cátara. Pero una cosa importante, no fueron una secta, como he dicho antes, fueron una iglesia, no una secta. Fijaos, esto que ven aquí es una división de Francia en esa época, que Francia en esa época no era la Francia actual, y que se dividía en 2 grandes regiones por el lenguaje, la lengua que hablaban. El Languedoc, la lengua de Oc, que era la lengua que se hablaba desde más o menos la mitad del país hacia el sur, y la lengua de Oil, o la lengua de Wil, que es lo que se hablaba en el norte. Ambas cosas, Wil y Oc, significan sí. Uno es el francés actual, que sería el norte, y otro es el occitano, que sería lo que hay al sur, ¿no? Bueno, pues cuando esto sucedió, cuando empezó la historia de los cátaros, aquella zona no pertenecía a Francia. Francia en aquel momento era apenas una pequeña región, la Île-de-France, una pequeña región que es lo que rodea París y la zona de Orleans y poco más. El resto eran territorios vasallos. Estamos hablando del pleno feudalismo, ¿no? En plena Edad Media. Y todo el sur era una miríada de pequeños condados, vizcondados, marquesados, también basado en relaciones feudales, pero como veis ahí, eso es un ejemplo de la zona de presencia cátara, muy pequeños y muy divididos. Había muchos pequeños señores locales. Bueno, pues allí, en el año 1167, muy cerca de Carcassonne, no sé si lo ven dónde está muy cerquita del mar, al norte de la actual Cataluña, muy cerquita de Carcassonne, y también muy cerquita de Toulouse, en un término intermedio, en San Félix de Grammont, se produjo algo increíble que rompe con esa idea de que era una secta. Hubo una reunión en la que se decidió cómo iba a ser la repartición, la división territorial del territorio controlado por los cátaros. Y allí hubo 5 obispos cátaros. Uno de ellos precisamente es de una zona que está al sur, que es debajo del condado de Foix, más o menos, entre el condado de Comminges y el condado de Foix, que es el actual Valle de Arán de Cataluña. Bueno, pues en esa reunión quedó claro que eran una iglesia, 1167. Pero hay un problema con esto. Cuando hablamos de cátaros, estamos hablando mal. No es correcto el término cátaro. Y claro, ustedes dirán, joder, pero si tu libro se llama, eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros.
Pues sí, pero es más que nada por simplificar, por irnos al grano. Cátaros fue el término que usaron para meterse con ellos. Era un término despectivo y tenía que ver, de alguna manera, para algunos estaba relacionado con el diablo, porque decían que como las brujas besaban a los gatos, les besaban el ano de los gatos, y para otros tenía que ver con, era un poco de una... Cátaros significa, viene del griego cátaros, que significa pureza, y era una forma de meterse con ellos diciendo, mira que los puros estos, ¿no? Los cátaros estos. Ellos no usaban ese término, ellos simplemente se referían a sí mismos como buenos hombres, buenas damas, en occitano, bons homes, bones damas, o simplemente cristianos o apóstoles, sin más. ¿Por qué? Porque para ellos eran los auténticos cristianos. Los otros, los católicos, adoraban a un Dios maligno. Y luego veremos esto porque esto es muy especialmente interesante. De hecho, cuando ellos se referían a su colectivo, hablaban de la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios. Y cuando hablaban de la Iglesia de Roma, de la Iglesia del Vaticano, hablaban de la Iglesia maligna romana, la Iglesia maligna romana. Ojo, estamos hablando del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII. Imaginaos, ¿no? Claro, después de decir esto, la siguiente pregunta un poco de perogrullo. ¿Fueron realmente herejes esta gente? Sí. O sea, si alguien ha sido hereje en la historia de la cristiandad, sin duda han sido esta gente. Fueron herejes. A ver, el término hereje, etimológicamente, tiene un significado muy distinto al que generalmente vemos, ¿no? Una cosa es hereje, según la Iglesia Católica, que es cualquiera que disienta del dogma oficial, pero luego también está el término hereje, que procede del griego, que realmente a lo que se refiere es al que disiente, al que opina de una manera distinta. Y ellos eso es lo que hicieron los cátaros. Ellos creían en Jesús, pero de una manera distinta, y creían en su mensaje, pero de una manera radicalmente distinta. ¿En qué creían? Y aquí es donde la cosa se va a poner especialmente guapa, por lo menos para mí, ¿no? Como llamarme friki, pero a mí como historiador de las religiones me parece increíble que hubiese gente que durante 3 siglos creyesen en esto que os voy a comentar. Porque hoy en día habría que ver si alguien creyese en esto, en estos términos, y con una cosa tan masiva, con obispados, con miles de personas siguiendo este credo, habría que ver qué pasaría, ¿no? Bueno, eran dualistas. Es decir, ellos pensaban que, haciéndose con uno de los grandes problemas filosóficos de la historia, que es el problema del mal, ellos pensaban que no podía haber un solo Dios. Es decir, si existe el mal, no puede ser porque Dios lo tolere. Tiene que haber algo que hace que el mal exista, y no puede ser porque Dios lo quiera. No creían en lo que defendía la Iglesia Católica, que es que el mal existe porque Dios lo permite para que el hombre en libertad, en pleno ejercicio de su libre albedrío, pueda decidir qué prefiere. Si el buen camino o el mal camino. Ellos pensaban que eso no era así. Ellos pensaban que había 2 dioses. Un Dios bueno, que sería el Dios de Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, y un Dios malo, que sería el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, el Dios creador de la tierra. Flipad. A mí por lo menos me parece alucinante, pero es que esto tiene su rollo, es que no se queda la cosa aquí. Imaginamos lo que estamos diciendo. Si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios maligno, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento lo hizo un Dios maligno. Es decir, el Éxodo, el diluvio, la creación del hombre. Claro, porque ellos defendían que ese Dios, estos cuerpos que tienen ustedes tan bellos, los creó ese Dios, no los creó el Dios de Jesús. Sus almas sí las creó el Dios de Jesús, pero no vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo lo creó ese Dios maligno. Y este mundo corrupto en el que todos vivimos también lo creó ese mundo, ese Dios. Claro, si partimos de esta idea, nosotros somos seres que vivimos en medio entre 2 mundos. Eso no es nada lejano a lo que defiende el catolicismo, porque también defienden que nosotros tenemos una esencia divina, que es nuestra alma, que cuando muramos escapará e irá a los cielos. Ellos pensaban algo parecido, pero pensaban que, a diferencia de los católicos, que este cuerpo, el cuerpo en el que el vehículo en el que se viven esas almas, no le había hecho ese Dios, sino que era otro Dios. Bueno, como ustedes sabrán, los que hayan sido creyentes o los que aún lo sean, el credo que es una de las oraciones esenciales de la cristiandad y que resume en muy pocas frases todo el dogma católico, dice cosas muy claras, ¿no? Como que creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¡Pum! Primer zasca que le meten los cátaros. Pero hay algo más.
Dice, creo en Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y que además resucitó al tercer día. Es decir, no creen en Dios, pero según los católicos, Jesús se encarnó. Jesús, que es o Hijo de Dios o Dios, ya según cómo está avanzada la cristología, se encarnó en un ser humano. Nació de una virgen, se encarnó, murió, resucitó y ascendió. Es decir, ¿cómo puede ser que Dios se encarne en un cuerpo corrupto hecho por un ser demoníaco, como pensaban los cátaros? Bueno, pues los cátaros lo tenían muy claro. Para los cátaros Jesús no se había encarnado. Jesús no existió nunca, según ellos, ¿eh? No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, ojo, no vayamos a pensar. Evidentemente esto es una tontería, porque, bueno, ahora veremos por qué, ¿no? Porque ustedes, que supongo, aunque no sean creyentes, habrán leído o conocerán por lo menos de pasada la historia del Nuevo Testamento, la historia evangélica, y a Jesús se le ve hablando, se le ve comiendo, se le ve rezando, se le ve bebiendo. Si no existió físicamente, ¿cómo puede ser que pase esto? Bueno, pues estos son unos puntos más débiles de la teoría, de la doctrina de los cátaros, que no se vieron muy bien cómo currárselo para explicar esto, ¿no? Y básicamente lo que dijeron es que era, bueno, una especie de algo parecido a lo que Caravaca cuenta cuando habla de la manifestación que crea el agente externo. Era como psíquico, como espiritual, pero a la vez de vez en cuando se hacía un poquillo, se hacía fisiquiquillo, ¿no? Y tenían unos cuantos átomos. Ya os digo que no se lo curaron muy bien. También os digo que solamente nos quedan 5 obras de los cátaros porque la Inquisición acabó con todo. Aparte de acabar con ellos, acabó con todo. No queda nada. Hago un pequeño quiscad. Si alguno va algún día al sur de Francia, Occitania, y ve carteles que ponga ruta de los cátaros, castillos de los cátaros y tal, todo eso es mentira. No hay nada de los cátaros. Nada. Ni siquiera Monsegur, ni siquiera el famoso castillo de Monsegur. Pero luego volveremos con eso. Es decir, los cátaros pensaban y tenían muy claro que Jesús no se encarnó, que Jesús no fue hombre. Por lo tanto, si no se encarnó, no tiene sentido el culto a la Virgen María. Primera herejía brutal. Pónganse en situación, siglo XI, XII y XIII, en una época en la que está desarrollándose la orden del Cister, la orden cisterciense, el culto a la Virgen María, la orden templaria, que especialmente fue expansiva y patrocinadora del culto a la Virgen María, el gótico, que también tiene mucho que ver con la Notre Dame y con el culto a la Virgen María, y de pronto llegan estos tipos que ocupan la mitad de Francia y te dicen que no, que esto es mentira y que la Virgen no, ¿por qué no? No solamente eso, sino que no tiene sentido la Eucaristía. Si Jesús no fue físico, no tiene sentido que Cristo instaurase un ritual en el que Él comparte o insta a sus seguidores a que compartan, a que beban su sangre y coman su carne de modo simbólico, porque no tuvo ni sangre, ni cuerpo, ni carne. Bueno, esta foto tiene su explicación, voy a beber agua antes de explicarlo. Los cátaros, esto es un pequeño quiscad. Es curioso, porque generalmente la gente de las sectas o la gente de los movimientos que sean religiosos muy ortodoxos suelen ser, como dicen en mi pueblo, en Jaén, gente bastante asaúras. Gente bastante tal, pero estos no, estos tiraban mucho de humor. Y de hecho era muy habitual, incluso en las declaraciones ante la Inquisición, que tirasen de humor y de chascarrillos, ¿no? Y esto es un ejemplo de uno, Pierre Autier, que fue uno de los últimos grandes cátaros. Cuando lo interrogaron, él dijo que ellos intentaron racionalizar la fe religiosa de su momento, ¿no? Y para ellos el hecho de la Eucaristía, el hecho en sí del ritual de comer la hostia, les parecía una tontería, ¿no? Decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que el cuerpo de Jesús hiciese esto? Entonces puso ese ejemplo, ¿no? Aunque el cuerpo de Jesucristo fuese más enorme que el Bugarach es una montaña, aquella que hay detrás, una montaña sagrada para ellos, ¿no? Para la gente del Languedoc, lo sigue siendo hoy en día. No sé si recordarán en el 2012, cuando estuvo el mundo a punto de irse al carajo, que en esa montaña, en ese pequeño pueblo, fue donde muchos pensaron que iba a ser el único lugar que se iba a librar la gente del fin del mundo. Bueno, pues no pasó aquello, evidentemente, que yo sepa, el fin del mundo no se fue. Nosotros estuvimos allí, además por esa misma época, y tampoco nos adujeron extraterrestres, aunque en esa foto, Caravaca, se ve un algo. Y ese algo no estaba ahí, ¿eh? Ojo. Bueno, tampoco tiene sentido la cruz, ni la Virgen, ni la Eucaristía, ni la cruz, porque Jesús no murió en la cruz, no tuvo cuerpo físico como moría en la cruz. Ellos repudiaban la cruz. De hecho, las primeras manifestaciones del catarismo se producen porque entraban en las iglesias y se reían de las cruces y escupían sobre las cruces. Esto es algo de lo que luego acusaron a los templarios, y los templarios parece ser que no hicieron eso en ningún momento, pero ellos sí. Pero lo hacían porque para ellos deshonraba el espíritu auténtico de quien para ellos fue Jesús,
el rendirle culto al instrumento que supuestamente lo mató, les pareció una aberración, ¿no? Y de alguna manera, a mí también me lo parece, ¿no? Aunque bueno, eso es otro tema. Por ese motivo no tiene sentido lo que os decía antes. La cruz occitana, que os comentaba, que es la que tengo yo aquí tatuada, que es la que vieron las señoras aquellas de la secta, no tiene sentido, pese a que es muy habitual que también en Francia, en el país cátaro, se venda como que es la cruz de los cátaros. Esta es la cruz de Occitania, es la cruz de los condes de Toulouse, y aquí tienen varios ejemplos de esa misma cruz, en monedas muy antiguas, precisamente de Raymond VI de Toulouse, que fue protagonista de toda esta historia. Ni la Virgen, ni la cruz, ni la Eucaristía, ni la resurrección. Pablo, el apóstol Pablo, para mí el fundador del cristianismo, para mí y para casi todos los historiadores de Jesús de la historia, porque Pablo lo que hizo es romanizar un mensaje que era mucho más judaizante que era el mensaje real de Jesús. Pablo lo expandió por el Imperio Romano. Podemos discutir hasta qué punto lo tergiversó o no, pero Pablo dijo algo esencial en la carta a los Corintios, que es una carta auténtica de Pablo, que dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Para los católicos, que Jesús resucite es esencial, porque es la prueba no solamente del poder redentor de la muerte de Jesús, es decir, que de Jesús quitó el pecado del mundo cuando murió y se entregó voluntariamente al matadero, según el catolicismo, sino que además demostró el tremendo poder de Dios, de que es capaz de resucitar a un hombre. Si eso no pasó, para Pablo estaba claro que eso no era así. Bueno, pues para los cátaros esto no pasó. Y si no pasó, si Jesús no resucitó, no murió, no nació, no fue un hombre, tampoco pudo ascender a los cielos. Claro, como ustedes sabrán, para conseguir la salvación dentro de la religión católica, pues hay varias cosas que hacer, ¿no? Hay que creer, primero, hay que creer en el poder redentor de Jesús, hay que creer en Dios, evidentemente, hay que seguir una serie de normas éticas y conductuales, joder, faltaría más, y se consigue la salvación finalmente, ¿no? Claro, los cátaros, como no creían en todo esto, ¿cómo se lo ocurraron? Porque, a ver, hay que tener una cosa importantísima, ¿no? En la mentalidad de la Edad Media, todo el mundo está obsesionado con la muerte y con la salvación, con que hay una vida después y de alguna manera hay que hacer lo que sea para vivir después de la muerte. Piensen que en esa época, en una zona rural como era Occitania, una zona pobre, la esperanza de vida estaba en 35 o 40 años. Es decir, iba a decir casi todos nosotros, no sé, pero yo por lo menos ya estaría ahí, y muchos de ustedes. Imaginen la tensión existencial que supone el vivir así, ¿no? En una vida en la que había una mortalidad infantil brutal, ¿no? Todo esto hacía que la gente estuviese, además, especialmente obsesionada con la salvación. Los cátaros hicieron una propuesta distinta para esa autopista hacia el cielo. Y es que ellos pensaban una cosa muy sencilla: este mundo material lo ha creado un ser maligno. No es el diablo, ellos nunca hablan de Satanás ni del diablo, un dios maligno. Ese dios maligno, tampoco se curraron mucho esta cosmogonía, ¿no? Pero en un momento determinado de la historia, ese ser maligno secuestró del cielo a un montón de almas. Y esas almas son ustedes. Nosotros tenemos en nuestro interior esas almas en unos cuerpos creados por ese dios maligno. Y Dios no puede hacer nada porque no puede meterse en la labor de ese otro Dios. Esto es otro de los puntos flojos, ¿no? Porque claro, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no se pelean los dos dioses entre sí? Bueno, tampoco se lo trabajaron mucho los cátaros el tema. Pero bueno, ellos están convencidos de que el camino para la salvación consistía básicamente en tomar conciencia de que este mundo es corrupto, de que dentro de nosotros hay una pequeña esencia divina y que esa esencia divina, la única manera de que consiga subir a los cielos es recibiendo un sacramento, un único sacramento que tenían los cátaros y siguiendo una serie de normas morales, mucho más simples que las de los cristianos, pero muy parecidas, casi todas. Pero esa es la clave, ya está, no hay más. No tenían por qué rezar, no tenían por qué creer. No había, a diferencia de los católicos, no tienen por qué creer. Da igual que creas o no creas, vas a ir, te vas a salvar si haces esto, ¿no? Luego veremos esto. Pues esta pregunta debería ir después de otra, pero bueno, sí creían en la reencarnación. Y creían en la reencarnación porque ellos pensaban que la gente tenía varias oportunidades para conseguir escapar de este mundo corrupto. Luego lo veremos también. Para ellos este mundo era el infierno. Es decir, no hay un juicio final en el que uno irán al cielo y otro irán al infierno según lo que hayan hecho. Todos estamos ya en el infierno, todos estamos ya en un sitio maligno. La única escapatoria es ascender a los cielos, no hay otro camino.
Y además ellos están convencidos de que todos lo íbamos a hacer, tarde o temprano. Y por eso pensaban que existía reencarnación. Solo tenían un ritual, solo tenían un sacramento, que es el consolament. Seguro que si alguna vez han escuchado hablar de los cátaros, habrán visto esto en latín, el consolamentum, como suele aparecer en los textos. Lo correcto es así, en occitano, el consolament. El consolament es, y los que estén un poco puestos en la doctrina católica, por ejemplo, el amigo Antonio seguro que le va a gustar esto, tiene mucho que ver con un personaje que aparece en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, que es el Paráclito. Jesús en ese evangelio anuncia la llegada, después de él, después de su muerte, de alguien que él lo nombra como el Paráclito. Eso de Paráclito ha sido traducido de muchas maneras, porque es una palabra complicada. Ha sido traducido como el consejero, como el intercesor, como el mediador, pero la palabra más correcta sería el consolador, que no haya cachondeo con esto, el consolador, consolator en latín, el que da consuelo. Y esto del consolament tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque los cátaros, ojo, al igual que los católicos, consideran que ese Paráclito del que habla Jesús, que ojo, yo tengo tan claro que Jesús, según ese evangelio, se refiriese a esto. Porque Jesús, cuando lo menciona en griego, vamos a ver, el evangelista que escribe ese evangelio, cuando menciona esto, lo menciona en griego y lo menciona como un nombre propio, no como un cargo o como un oficio o como una cualidad, sino como un nombre, como si fuese un ser que va a venir. Bueno, pues los católicos, igual que los cátaros, piensan que ese Paráclito fue el Espíritu Santo, que como bien sabrán, según la tradición católica, el día de Pentecostés, pues apareció a los apóstoles que estaban allí reunidos y les dio varios superpoderes y ayudó a predicar luego por el mundo entero, ¿no? Eso también pensaban los cátaros. Y ellos pensaban, esa es una escena, por ejemplo, de esa representación del descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu Santo en forma de paloma, como tradicionalmente se suele representar, ¿no? Bueno, pues, los cátaros piensan y están convencidos de que ese día Jesús, mediante el Espíritu Santo, le explicó a la humanidad cómo era el camino de la salvación, que era recibiendo un don por parte del Espíritu Santo. Y están convencidos de que ese don se transfiere de persona en persona, de generación en generación, mediante la imposición de manos. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el Reiki? ¿Verdad que sí? Pues guarda mucho parecido con eso. ¿Alguien de aquí ha sido alguna vez confirmado? Bueno, una vez no te puedo confirmar más veces. ¿Alguien ha recibido la confirmación? Joder, tú lo has hecho las dos cosas. Tú sabes lo que es Reiki y has hecho la confirmación. ¿Alguien se acuerda de la confirmación? Es que ya tenemos canas. Exacto. El obispo, o el cura, generalmente suele ser el obispo, te pone las manos en la cabeza, te hace una imposición de manos y te dice, con este don recibe el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que hacían los cátaros. Eso. Y según ellos había un linaje que había empezado ese día en Pentecostés y que llegaba hasta la actualidad de imposición de manos en imposición de manos, hasta el día de hoy. De consolament en consolament. El ritual del consolament de los cátaros era básicamente eso, una imposición de manos en la que se transmitía de iniciado, de un perfecto, entre comillas, cátaro, a un a un aspirante a iniciado mediante la imposición de manos. Y cumplía casi todas las funciones de los sacramentos cristianos. Y esto es muy curioso porque era un bautismo, era un rito iniciático como el bautismo, era muy similar a la confirmación, como hemos visto, pero también era muy similar, por ejemplo, al orden sagrado. Los católicos, cuando ordenan a los sacerdotes, también lo hacen mediante una imposición de manos. O sea, hay muchos más parecidos. Y también funcionaba como la extrema unción. Es decir, el consolament, este ritual que era muy sencillo, se aplicaba incluso a gente que estaba en su lecho de muerte para que tuviesen, y hablo en términos como ellos mismos hablaban los cátaros, una buena muerte, porque estaban obsesionados con esto que os decía de la salvación. Bueno, hay un ritual también que tenían ellos, que durante todo esto estamos hablando de tiempos de paz. Los cátaros florecieron en Europa aproximadamente a mediados del siglo XI, hacia 1050 aproximadamente, aunque hay pistas de que empezó antes, y fueron exterminados definitivamente en 1321. Son casi 300 años, ¿no? Durante el primer siglo más o menos vivieron en paz. Vivieron en paz y convivieron sin problema con los católicos, pero sin problema ninguno, hacían hasta debates. De hecho, hubo un montón de curas que fueron quemados en la hoguera por defender a los cátaros.
Pero cuando empezó la persecución, que duró cerca de un siglo, en la persecución y el exterminio sistemático, surgió un ritual nuevo que se llamó la endura, que era, a ver, cuando alguien estaba a punto de morir, tenían que asegurarse de que hasta que muriese, una vez que había recibido el consolament, no pecase, porque si pecaba la cagaba, si pecaba ya no iba al cielo. Entonces, generalmente se quedaba un perfecto cátaro, se quedaba allí en vigilia hasta que la persona en cuestión muriese. Pero claro, en tiempo de persecución eso no podía pasar. Los cátaros estaban huyendo, no podía quedarse nadie allí. Entonces surgió una práctica muy curiosa que fue muy condenada, criticada por la Iglesia, que consistía en ponerse en dejarse morir, en ponerse en ayuno radical. Solamente bebían agua con una nuez, agua hervida con una nuez, y ya está. Y claro, pues, evidentemente se moría. Es curioso, pero hay decenas de testimonios de personas que se pusieron en endura. Endura significa en occitano ayuno. Se pusieron en endura y después de estar a lo mejor 10 días bebiendo nada más que el mejunje ese de agua con nuez, tiraban para adelante. Imaginaos, ¿no? Qué tribulación aquello para la gente. También había casos muy complicados, ¿no? Y eso es muy curioso porque hay muchísima literatura sobre los cátaros gracias a la Inquisición, porque los inquisidores se tomaron la molestia de interrogar a miles de cátaros y ellos, precisamente por sus normas éticas, no podían mentir. Entonces contaban todo, todo. Y contaban, por ejemplo, como hay madres, por ejemplo, que tenían un niño y un niño a lo mejor, cuando tenía un año, se ponía malico y pensaban que se iba a morir. Y entonces lo ponían en endura, lo ponían en ayuno para que el niño tuviese una buena muerte. Y de pronto la madre pues se arrepentía y le daba de comer al niño y el niño finalmente tiraba para adelante. Pero claro, el niño había pecado. Entonces ahí se creaban conflictos éticos, religiosos, sociales, imaginaos, ¿no? En una época en la que todos estaban muy fanatizados, católicos, cátaros, todos. En fin. Como he dicho, ellos pensaban que había una cadena de consolaments, de imposición de manos que venía desde hace 2000 años. Unos se consolaban a otros, y así. Claro, ¿qué pasaba si esa cadena se rompía? Es decir, si yo le aplico el consolament a Maite y Maite se lo aplica a Caravaca, si Maite falla, a mí no me pasa nada, pero Caravaca sí. Caravaca perdía su consolament. Imaginaos eso, el estrés que le suponía a esta gente. Porque claro, no solamente tú tenías que preocuparte por no pecar, sino porque el que te había consolado a ti no pecase. Bueno, pues existen un montón de episodios en los que personajes importantes la liaron. Hay un caso increíble de un tío que se llama Nicetas, que llegó a ser un obispo cátaro muy reconocido, que, fijaos si era conocido, que en una reunión consoló, es decir, aplicó el consolament a cientos de personas, pero además reconsoló a un montón más. Bueno, pues 3 años después se descubrió que estaba viviendo con una mujer y que tenía hijos, algo absolutamente prohibido, y todos los que habían recibido el consolament de él lo perdieron. Imaginaos, te repito, en un mundo en el que estamos obsesionados con la salvación, con la muerte, que de pronto te pasa eso, porque claro, tú pensabas, hostia, si me muero y no estoy consolado, ¿qué pasa? Imaginaos, ¿no? Bueno, pues pasaba. Ahora voy a pasar un poco esto para adelante porque quiero hablar de otras cosas. Regla de vida. Los cátaros eran santos en vida. Cuando hablo de cátaros me refiero a los cátaros ya consolados. Otra cosa son los creyentes normales, ¿no? Los cátaros que ya habían iniciado el camino hacia la autopista hacia el cielo, no podían tener sexo de ningún tipo. 0. Por supuesto, tampoco autosexo. Nada. Pero ni siquiera tocarse unos a otros. Que un cátaro tocase a una cátara o al revés, eran 3 días de ayuno completo, que se autoinfligían. Nadie lo obligaba. Por esta misma regla rechazaban por completo el matrimonio. Esto es curiosísimo. En una época en la que el matrimonio era esencial. La monarquía, en esa época, o todo el rollo nobiliario, se basaba en los matrimonios. Ellos recomendaban a su gente que no se casasen. De hecho, defendían el concubinato, que es como en aquella época se llamaba al arrejuntamiento, ¿no?, que llamamos por aquí. Lo defendían porque consideraban que el matrimonio, la unión carnal no podía no podía depender de Dios. Consideraban que era un gasto blasfemo pensar que Dios se encargaba de aprobar ese tipo de uniones, porque ellos pensaban que las uniones de los cuerpos eran cosa del diablo, bueno, mejor dicho, del Dios maligno. Ni sexo, ni matrimonio, ni limosna de ningún tipo. No podían aceptar ningún tipo de limosna, nada. De hecho, ni siquiera podían coger nada que no fuese suyo. Iban por un campo y se encontraban, por ejemplo, un manzano, y cogían una manzana y tenían que dejar una moneda a cambio. Tenían un sentido de la ética brutal. No podían mentir, como cualquier católico normal, ¿no? No podían jurar.
No jurar en la época del feudalismo era atentar directamente contra el epicentro de la política y de la sociedad del momento, porque todas las relaciones sociales de esa época se basaban en el juramento. No podían comer carne de ningún tipo, Pescado sí, pero ni siquiera huevos, leche, nada. ¿Por qué? No porque fuesen vegetarianos realmente, sino porque ellos pensaban que esa reencarnación que creían que podía pasar, uno se podía reencarnar en un hombre, en una mujer o quizás en un animal, y por eso no podían comer carne. Solo tenían una oración, que es el Padre Nuestro, con un pequeño cambio, un poco extraño, pero una oración. Y es curioso, porque los creyentes normales, los no consolados, no podían rezar. Es decir, los creyentes cátaros normales no rezaban. ¿Por qué? Porque rezar significa hablar con Dios, y no tenían la dignidad para hablar con Dios. Una vez que eran consolados, sí podían rezar, y rezaban el Padre Nuestro, sin más. Vivían en las ciudades, vivían en los campos, vivían con los cristianos, vivían con sus reyes, vivían, con la gente. No eran, para que os hagáis una idea de cómo eran monjes y monjas, pero sin clausura. Vivían en casas comunales, pero casas abiertas, y se mezclaban con la gente. Y las casas, por ejemplo, de las mujeres, y eso es especialmente llamativo, y yo le doy mucha importancia al papel de las mujeres en esta historia, luego veremos un poco eso. Auténticamente eran hospitales, eran casas de asilo. De hecho, crearon una red, estaban muy concienciados con el tema de los malos tratos, y una mujer que sufriese malos tratos por parte de su marido, la acogían en su casa y repudiaban al marido, y de hecho hasta los hombres cátaros los repudiaban a ese hombre por ese tipo de cosas. Repito, estamos hablando del siglo XI, XII y XIII. Eran tremendamente humildes, como es lógico, ¿no? Fijaos hasta qué punto estamos obsesionados con eso de la carne, que para ellos era importantísimo, que ellas iban siempre, eso es el Museo Cátaro de Carcassonne, siempre iban con su olla y con su cuchara, para que ni siquiera cuando comiesen en casa de alguien se pudiese contaminar su comida con algo de carne, ¿no? Y trabajaban porque, como decía, no podían aceptar limosnas, así que tenían que buscarse la vida, no como los curas, que en aquella época los curas trabajaban en su labor misionera o en su labor comunicativa, pero ya está, ellos sí trabajaban. Y además, sobre todo, eran tejedores. Eran famosos por la industria textil en Occitania. Los creyentes de a pie pues podían hacer todo lo que hemos dicho, podían tener sexo, podían comer carne, no mucho, poco, podían, evidentemente, como cualquier católico, como cualquier cristiano, no podían mentir, ni podían matar, es lógico, ¿no? Pero no podían rezar. ¿Alguien ha estado en esta región de Francia, en el Languedoc? ¿Tú sí? ¿Has visto alguno de estos castillos? El de Carcassonne, ¿no? Bueno, pues diga lo que digan aquella gente, esos guías turísticos, lo que he dicho antes, es mentira. Hay un montón de castillos que, sí es verdad que tienen relación con los cátaros, pero que no los hicieron ellos, ni vivieron ellos jamás ahí. Esos castillos los construyeron los señores feudales, los señores de esas tierras de Occitania, que eran muchos. Y son los señores que defendieron a los cátaros, pero no fueron castillos construidos por los cátaros. Ellos vivían en un tipo de construcción, además es muy curioso, que se dio en esta zona, también se dio en España, se dio en el norte de España, se dio en Galicia, pero también se dio en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, incluso en el norte de la actual Castilla y León, en Cataluña, o en el norte de Italia, y curiosamente son las zonas en las que hubo presencia cátara. Y es que contribuye esta forma de vida a esta creencia. Lo que se conoce como castrum. En el siglo XI se produjo un fenómeno que es muy curioso, se llama encastillament, que consiste en que, a ver, para que lo entiendan, eso pasó sobre todo en Occitania, pero también pasó aquí. En esa época aún no estaba muy claro, por lo menos no en todos los sitios, funcionaba el derecho a la primogenitura. Es decir, que el primogénito heredaba el cargo y todas las posesiones. En aquella época no era así. El primogénito heredaba el cargo, pero no las posesiones. Las posesiones se dividían entre todos los hermanos, casi siempre los varones. En Occitania era muy común esto, pero además también se dividía entre las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que eso provocó que en toda esa región hubiese una miriada de pequeños señorzuelos con muy poco título nobiliario, de baja alcurnia, como se suele decir, pero con posesiones territoriales muy pequeñas, pero lo justo para hacerse un pueblecillo de este tipo, un castrum. Francia está repleta de esto. Hace unos años estuve por aquí hablando de Relais-Château, y Relais-Château es exactamente eso, un pequeño castillo, un pequeño palacete en el centro,
y una serie de calles concéntricas en torno a eso, con una muralla que lo rodea. Es así. ¿Saben ustedes lo que es Monsegur? Sí, ¿verdad? Que alguna vez, seguro, los que les guste el tema del misterio, alguna vez habrán escuchado hablar de Monsegur, ¿no? Bueno, Monsegur, eso es un plano de cómo fue Monsegur. Lo que está en azul es el castillo actual, que no es el castillo que había en esa época, y el castrum allí se adaptó a la difícil orografía de esa montaña, ¿no? Pero también era así. Los cátaros vivían allí mezclados con los católicos, sin ningún tipo de problema, y cobijados y apoyados por los señores locales. ¿Por qué? Por las mujeres. El catarismo no hubiese triunfado si no fuese por las mujeres. Los cátaros eran absolutamente igualitaristas, que no feministas, o sí, si nos acogemos a la definición de la RAE de lo que sea feminismo. Ellos defendían la plena y absoluta igualdad entre hombres y mujeres en una época en la que las mujeres, en la mayoría de los sitios, no podían ni casarse ni hacer nada sin permiso del padre o del marido. Eso es brutal. Todo. Tenían absoluta libertad. Podían repudiar al marido si querían, podían divorciarse si querían, las mujeres cátaras, o repudiarlo porque como no se casaban, lo podían hacer. Algo impensable en 100 kilómetros al sur o al norte. Solamente había un matiz, que es que no podían ser obispos. Eso. Pero es que los obispos tampoco eran nada especial, los obispos tampoco tenían una jerarquía especial, ¿no? Lo importante es que el catarismo triunfó gracias a las mujeres, pero no a las mujeres pobres o humildes o de las clases menos pudientes, sino a las mujeres, a las madres, a las hijas de los nobles. Durante la cruzada, que ahora veremos cuando empezó, la cruzada contra la persecución contra los cátaros, existen miles de testimonios de matanzas contra hombres y mujeres. Las más valientes defensoras de su fe y las más honestas y las que apuraron hasta el último momento defendiendo su coherencia fueron las mujeres. Existen decenas de relatos de mujeres brutales que se entregaron a la muerte voluntariamente, ellas junto con todos, con sus hijos, porque claro, muchas mujeres se hacían cátaras cuando eran ya adultas y tenían hijos y todo, ¿no? Y se entregaron a la muerte por no renunciar a la fe. Sin embargo, existen miles de testimonios de hombres que renunciaron a la fe en el último momento para salvar su vida. Ni uno solo de ninguna mujer. Bueno, pues la Iglesia tardó en darse cuenta de esta movida, y aquí es donde empezamos con la persecución. Existe una idea muy... no voy a ser yo el que defienda a la Iglesia católica, evidentemente, a no ser que haya que defenderla, y en este caso tampoco lo voy a hacer. Pero la Iglesia católica, aunque tengamos una imagen de que en la Edad Media estaban todo el día quemando herejes, realmente eso no fue así. La persecución empezó en esta época. Antes de eso no fue así. El último que quemaron en una hoguera antes del primer cátaro, que fue en Orleans en 1052, fue Prisciliano. El famoso Prisciliano, el famoso hereje de Galicia, que según algunos, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es el que realmente está enterrado en Santiago de Compostela. Eso fue en el año, si no me equivoco, creo que fue en el año 382. Durante cerca de 700 años la Iglesia no quemó a nadie. ¿Por qué? Porque apenas había herejes. Entonces, de pronto, empiezan a aparecer un montón de tipos por varios sitios de la cristiandad cuya primera manifestación es, primero, que no comen carne, segundo, que no juran, y tercero, que escupen en la iglesia y se ríen de las hostias sagradas. Y no saben cómo reaccionar. En un primer momento dicen, bueno, pues a ver qué pasa con esta gente, no sé. E intentan convencerlos, intentan llevarlos al redil mediante la dialéctica, ¿no? Decir, bueno, pues a ver si os vais a arrepentir, tal. Pero no, se dan cuenta de que no. Finalmente entra en acción este personaje, supongo que lo conocerán, Bernardo de Claraval, el autor de las reglas de la Orden del Temple, uno de los grandes maestros de la Orden del Císter, el principal difusor del culto a la Virgen María en Europa, y además era una especie de autoridad para todos los cristianos de la época, ¿no? Tenemos un montón de cartas que varios obispos y monjes de la época le empezaron a escribir a este tipo diciéndole, oye, mira que aquí está pasando algo, que hay aquí una gente que, fíjate lo que creen, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento eso es el demonio, que no sé qué. Y Bernardo dijo, no os preocupéis, que yo voy para allá. Se presentó en el Languedoc, hizo una especie de gira, pensando que lo iba a petar allí, y pues no le hicieron ni caso. De hecho, en más de un sitio tuvieron que huir por patas porque le querían incluso zurrar en los cátaros y sus defensores. En un pueblo muy bonito que se llama Berfeil, se rieron de él y él lanzó una maldición a ese pueblo, a Berfeil, que le dijo que es la ciudad de la verde hoja, que le dijo que cuando él se fuese allí se iba a desecar, todos iban a morir todos de hambre. Y en efecto hubo una sequía brutal
y todos los árboles de la región perecieron hasta que finalmente unos años después brotó una higuera. Y por eso el escudo de esa ciudad es ese que ven ahí, una higuera que brotó, ¿no? Bueno, a Bernardo le fue muy mal. La Iglesia se dio cuenta de una cosa muy sencilla, y es que contra los cátaros no podían luchar, tenían que luchar contra los que les defendían, contra los nobles de Occitania, que los defendían no porque le importase un carajo, porque a los varones me refiero a masculinos, a los nobles masculinos, casi ninguno se hizo cátaro, pero sí lo hicieron, como decía, sus mujeres, sus hijas, sus madres. Y por eso los defendían. Y también por otro motivo más, ¿no? Porque en ese momento Occitania no pertenecía a Francia. Y Francia llevaba mucho tiempo queriendo apropiarse de Occitania. Y el rey francés, de los Capetos, estaba aliado con el Vaticano para que eso se produjese, para que Francia ocupase Occitania. O sea, es decir, aparte había un tema identitario. La gente del Languedoc usaron la religión cátara para enfrentarse contra los franceses. Finalmente llegó un fanático, posiblemente tan fanático como los cátaros, que fue Inocencio III, el Papa Inocencio III, que fue el que decidió finalmente, con mucha influencia de este señor, Santo Domingo de Guzmán, español, Santo Domingo de Guzmán, que por cierto tiene mucha importancia aquí en Sevilla, luego si queréis lo hablamos, eso, que fue el fundador de la Inquisición. Por cierto, la Inquisición, cuando hablamos de la Inquisición no hablamos de la Inquisición católica, ni hablamos de la Inquisición española. Ambas nacieron después. Este hombre fundó la primera Inquisición, que fue la Inquisición contra los cátaros, que se fundó allí en el Languedoc y que justo antes que empezase la cruzada. De hecho, este señor fundó este monasterio en Prouil, está muy cerquita de Toulouse, que hoy en día es un monasterio, en su momento era un lugar de clausura en el que meter a mujeres cátaras para intentar recogerlas y devolverlas a redil, ¿no? Y eso fue una de sus principales luchas contra los cátaros de la zona. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de los dominicos, por cierto, junto con este papa, Inocencio III, se aliaron y decidieron lanzarse a sangre y fuego contra los cátaros. Pero fijaos qué detalle, si algún día vais por aquella zona, muy cerca también de Prouil y de Toulouse, en Fanjeaux, hay una iglesia que se puede visitar y que aún se puede ver, una cosa muy curiosa, de la que hay muy pocas representaciones artísticas de los cátaros, y esa es una de ellas, que es de un español, Pedro Berruguete, y lo que se ve ahí es una historia real, bueno, real, hay una parte que seguramente es legendaria, pero el contexto sí es real. Era muy habitual que Santo Domingo y los dominicos se enfrentasen en debates públicos contra los cátaros. Y lo hacían, y además en libertad, sin problema ninguno. Exponían sus posturas y tal, ¿no? Bueno, pues en uno de esos debates... Y además es curioso, generalmente se hacían en el castillo de un noble, y el noble tenía como una especie de jurado que cuando terminaba el debate decidía quién había ganado, que siempre ganaban los cátaros. Bueno, pues en esta ocasión, en Fanjeaux, se enfrentaron dos grandes, Santo Domingo de Guzmán y Guillalbert de Castres, que es uno de los principales teóricos del catarismo de la época. Y no llegaron, el jurado no llegó a una solución, así que, y aquí es donde viene la parte posiblemente legendaria, el jurado decidió que cada uno escribiese sus alegatos en un texto, en un libro, y que lo tirasen a una hoguera, y que según dedujeron, el libro que no se quemase sería el que Dios elegía. Bueno, pues ese cuadro representa eso, el momento en el que Santo Domingo tira su libro a la hoguera. El libro no solamente no se quema, sino que sale despedido de la hoguera y acaba chocando con una viga, con el que hay justo en el techo de esa catedral, de esa iglesia, en la que aún se ve la mancha de un poquillo de tinajo de haberse manchado con las cenizas, ¿no? Evidentemente esto pues no es verdad, ¿no? Esto no pasó. Pero no deja de ser llamativo que uno de los pocos cuadros que hay sobre los cátaros represente precisamente esta escena. Bueno, y no me enrollo. La cruzada empezó en 1206. Fue una auténtica carnicería, ¿no? No tenemos datos de cuánta gente murió, pero sí, fijaos, para que entendáis bien esto, que a mí me interesa mucho explicarlo eso. Eso era Francia, en ese momento. El resto, incluso estos rojos, que es Aquitania, pero sobre todo lo que hay en azul, y eso, el condado de Toulouse, es donde está la acción que estamos narrando. Todo eso eran reinos vasallos del rey de Francia, menos Aquitania, que poco tiempo después ya lo fue, y menos el Languedoc, la zona de esa oriental de Occitania, que es donde se desarrolló la cruzada.
El rey de Francia consiguió poco a poco, en cuestión de tanto dos reyes distintos, un padre y un hijo, conquistar todo y solamente le faltaba esto. Y ahí fue cuando entraron en acción y cuando decidieron unirse a la cruzada para acabar con los cátaros. No voy a entrar en mucho detalle porque tampoco creo que venga mucho al caso, pero fue una auténtica carnicería. No se sabe muy bien, hay cifras. Ravenelli, que es uno de los principales estudiosos franceses de este tema, plantea que en cuestión de unos 23, 24 años que duró la cruzada, pudieron matar a cerca de 80.000 cátaros, sin tener en cuenta los colaboradores, los cristianos o los señores militares que lucharon a favor de los cátaros, solamente de religiosos cátaros. Pero no se sabe con exactitud, ¿no?, cómo fue esto. Hicieron auténticas barbaridades. Uno de ellos, el principal, el genocida, y además en Occitania es una especie de... Hoy en día, no hablo de entonces, sino hoy en día es como mencionar aquí a la bicha, ¿no?, a algún ser maligno. Simón de Montfort, que fue el líder, un normando, el líder de los cruzados, que hizo barbaridades tremendas, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre que sucedió en Bram, en ese pueblo, como veis de nuevo esa construcción que os decía antes, ¿no?, el castrum así. En Bram, este señor llegó allí, detuvo a cerca de 200 cátaros iniciados, consolados, ordenó que le arrancasen a todos la nariz, las orejas, el labio superior y los ojos, a todos, menos a uno. Porque ese uno tenía que llevarlos a todos andando al pueblo de al lado para que supiesen lo que iba a pasar si no se entregaban a tiempo. El pueblo de al lado, que es Cabaret, aunque llegaron así, no se entregó ni uno y se entregaron todos voluntariamente también a la hoguera. Existen decenas de testimonios de cátaros que se entregaron, o sea, ellos mismos iban y encendían la hoguera y se quemaban. O sea, en un acto absoluto de fe y de punto honor, ¿no?, o de fanatismo, según lo queramos ver, porque aquí es donde empiezan a tocarse estos extremos. Sea como sea, hay un aspecto curioso, es que aquí tiene que ver mucho un rey de España, bueno, un rey de Aragón, Pedro II de Aragón, Pera II de Aragón. Este señor, y esto, fijaos lo que es la historia, ¿no? En 1212 se produjo la famosa batalla de Navas de Tolosa, muy cerquita de aquí, en Jaén, que es el principio del fin de Al-Ándalus. Y fue este señor uno de los grandes héroes de la batalla de Navas de Tolosa y se convirtió en el gran defensor de la cristiandad. Pero a la vez que este hombre era el gran defensor de la cristiandad aquí, en la península ibérica, a la vez era... todos los nobles de Occitania eran vasallos suyos, aunque fuese a un nivel casi formal, sin mayor importancia, ¿no? Así que este hombre, como eran sus vasallos, decidió entrar en guerra contra los franceses que estaban matando a los cátaros, pero no por defender a los cátaros, sino porque él no quería que hubiese una frontera directa de Francia con su reino en los Pirineos. La frontera que hay hoy en día en los Pirineos. Bueno, pues este hombre, ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla esencial en la historia de Europa y en la historia de España, que es la batalla de Muret, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1213. Le voy a contar porque me parece muy gracioso hasta qué punto, con perdón, ya he dicho antes que soy muy mal hablado, pero lo siento, este rey fue un poquito gilipollas, las cosas como son, ¿no? Es muy sencillo de argumentar. Este señor tuvo la brillante idea de presentarse en el frente de batalla, pero vistieron de rey a otro soldado y él iba como si fuese un soldado normal, ¿no? Tenían como 4 veces más tropas que los cruzados. Podían haber arrasado con los cruzados, pero sin problema. Pero Simón de Montfort mandó a 2 de sus mejores hombres para que fuesen directamente a decapitar a la hidra, a decapitar al rey. Y fueron y mataron al pobre hombre que se había hecho pasar por el rey. Y con la coña empezaron a decir, pues vaya mierda de rey lo que hemos tardado en matarlo. Y el rey, tirando de honor, se levantó y dijo, no habéis matado al rey, el rey soy yo. Y lo mataron. Es lo que tiene, las cosas que tiene la historia. Pedro II de Aragón, que es todo, ya saben, especialmente si hay algún catalán aquí lo sabrá, para los catalanes es importantísimo para ellos, ¿no?, en su movida nacionalista o identitaria. Bueno, pues en este momento la cagó y bastante este hombre. Imaginen lo que podría haber pasado. Si esa batalla lo hubiese ganado Pedro II, es muy probable que la frontera hoy en día entre España y Francia no estaría ahí.
estaría probablemente mucho más al norte, ocupando y Toulouse, Carcassonne, Albi, Besiers, Marsella posiblemente, Niza. Todo el Languedoc y toda la Provenza serían parte de España hoy en día. O sería un reino distinto, ¿no? Hubiese cambiado radicalmente la historia de Europa. Pero así es la historia. Bueno, sea como sea, la cruzada terminó en 1926, pero la persecución contra los cátaros no terminó en 1926. Ya no queda casi nada, ¿eh? 5 minutos. Si alguna vez han escuchado hablar de Montsegur, que yo imagino que sí, pero seguramente mal, hay algunos documentales en Discovery Max que lo hace algún compañero y que se los recomiendo que vean, sobre todo si después o antes se leen mi libro. No, yo si queréis os lo regalo, no es porque lo compréis. Es simplemente para que vean la cantidad de estupideces que se pueden llegar a decir sin cortarse ni un pelo. Y a mí eso me da mucha rabia, porque es que se puede hacer un documental de puta madre, con perdón, sin mentir. Pero hay gente que se empeña en esto, ¿no? Y no voy a decir nombres, igual algunos lo pueden deducir, pero así es. Montsegur fue el epicentro del catarismo. Montsegur es un lugar increíble que está en los Altos Pirineos, muy cerca de la frontera con España, muy cerca de Carcassonne, muy cerca de Foix. Es una montaña aislada en la que hoy en día aún se conservan los restos de un castillo que no es el castillo en el que vivieron los cátaros, ni los señores de los cátaros, pero que se construyó muy poco tiempo después. Bueno, pues, si Pedro II de Aragón no demostró ser demasiado listo, los cátaros tampoco lo fueron nunca. Porque no se le ocurrió otra cosa, que cuando empezaron a ver que la cosa estaba jodida y que no iban a conseguir ganar la cruzada, en vez de decir, bueno, pues vamos a mantener un perfil bajo, vamos a expandirnos, vamos a escondernos, ¿no? Vamos a hacernos el muerto, pues no, decidieron irse todos a vivir ahí, a una montaña prácticamente inexpugnable, pero a la vez que es inexpugnable, es muy fácil de sitiar. Y es muy fácil aquí os tenemos a todos localizados. No os preocupéis que aunque nos tenemos 5 años, vaya a caer. Y así fue. A partir de 1215 aproximadamente empezaron a irse de forma masiva cientos de perfectos cátaros, de iniciados cátaros, junto con cientos de feidits. Feidits es como se conoce en occitano a los nobles locales que durante la cruzada perdieron sus tierras y que se convirtieron en defensores del catarismo, pero no porque le importase un carajo el catarismo, sino porque querían recuperar sus tierras. Bueno, pues ahí se refugiaron cientos de perfectos y perfectas, cientos de feidits, con sus mujeres incluso, y estuvieron viviendo, intentando a partir de ahí refundar o reconquistar el Languedoc, Occitania. Y en parte lo consiguieron, hubo 2 o 3 movimientos que casi están a punto de recuperar sus tierras, pero no lo lograron, nunca lo hicieron al 100%. Hasta que finalmente, fijaos, la montaña es súper difícil de tomar por las armas, muy complicada y es muy fácil de defender también. Hay un lado, esto está orientado hacia el este. El lado norte, que sería el lado de la izquierda, es totalmente inexpugnable, es un cortado brutal, ¿no? El lado más accesible es el lado del oeste, el lado del sur, pero también es bastante complicado. Si alguien ha estado alguna vez ahí, alguien ha subido, sabrán lo chungo que es subir aquí. De hecho, si alguna vez van a Montsegur, cosa que les recomiendo porque es un sitio guapísimo, a mí una cosa que me flipa, los franceses que son así, a mitad de camino, cuando uno lleva ya 25 minutos buenos de ascensión y ya lleva unos lomos ya tocados, de pronto te encuentras una casetilla con un tío que está allí que te cobra 2 pavos por acabar de subir la ascensión, ¿no? Y claro, yo pensaba, digo, este tío todos los días tiene que subir esto. Claro, yo decía, vaya trabajo de mierda, ¿no? Pero bueno, sea como sea, joder, ya que lo haces, cobrarlo desde abajo, ¿no? Pero claro, pues yo sabiéndolo, además es muy fácil escaquear si no pagas los 2 pavos. Pero bueno, sea como sea. En Montsegur se reunió lo mejor, tanto a nivel político como a nivel militar, del catarismo de la época. Y finalmente el rey de Francia se dio cuenta de que había que acabar con Montsegur y comenzó el asedio. Un asedio que duró 1 año, en 1943, en marzo de 1943, y que terminó un año justo después, el 15 de marzo de 1244, cuando se entregaron voluntariamente todos los feidits, es decir, los soldados que estaban apoyando a los cátaros, se entregaron voluntariamente a cambio de salvar su vida. Los cátaros, en cambio, no se entregaron, sino que se rindieron, pero se entregaron a la hoguera, no se arrepintieron de sus creencias. Y se produjo la famosa quema de los cátaros de Montsegur, que hoy en día se conmemora con una estela que está justo en la ladera de la montaña, en lo que se conoce como el Prat dels Cremats,
el Prado de los Quemados, en el que murieron voluntariamente, como decía, 220 cátaros. Este es el castillo actual, que no tiene nada que ver con el castillo que hubo en aquella época y que tampoco es, como muchos han dicho, el último castillo cátaro o el último foco de resistencia cátara. Hubo varios más, ¿no? Entre ellos este, que es bellísimo, Queribú, y alguno más. Bueno, sea como sea, y ya sí que termino, el catarismo pervivió como 80 años más después de la caída de Monsegur, pero ya como convertido en un movimiento subterráneo y prácticamente residual. Consiguieron acabar con él tanto en el Languedoc como en Italia, que también había, y bastantes, y lo hicieron de una manera muy curiosa. Lo hizo la Iglesia Católica. Primero lo hicieron quemándolos, que ahí, quieras que no, eso fue efectivo. Pero para los que quedaron, utilizaron dos tácticas muy curiosas. Los dominicos siguieron quemándolos. Era muy eficaz. Pero otra orden que siempre ha sido mejor vista, que son los franciscanos, también participaron en esto. ¿Y qué hicieron los franciscanos? Imitar el estilo de vida de los cátaros. Exactamente igual. Es que hasta vestían igual que vivían los cátaros. Porque, ¿qué es lo que hicieron? Predicar con el ejemplo. Con el ejemplo de ser pobres, ser buenos, ser compasivos, respetar a la naturaleza, respetar también incluso a las mujeres. Es decir, le ganaron a los cátaros en su terreno. Hubo varios renaceres, hubo varios intentos de que volviesen. Hay un personaje esencial, supongo que han visto el nombre de la Rosa, ¿verdad? Bueno, este personaje, que es uno de los perseguidores más furibundos contra los cátaros, Bernardo Gui, fue no solamente, como decía, un gran carnicero. En el nombre de la Rosa lo mencionan por eso, porque persiguió a los cátaros, pero también a los franciscanos menores, que fueron una rama de los franciscanos mucho más radical y que también fueron considerados herejes. Pero además fue un teórico de esto. Él tiene libros en los que describe cómo hay que torturar a una persona para que reconozca que es un hereje o lo que sea. Sea como sea, este señor tuvo una gran presencia en el Languedoc y fue el responsable de la quema del último cátaro, que fue Guillén de Belibast, que murió el 24 de octubre de 1321. Y ya sí que termino. ¿Por qué estamos hablando hoy aquí en Bormujos de los cátaros? Bueno, dirá, bueno, porque usted, que es un coñazo, ha escrito un libro sobre esta gente, ¿no? Pero, ¿por qué he escrito yo un libro sobre esta gente? Bueno, pues, porque, a ver, no sé si alguno de ustedes estaba ¿cuándo fue cuando la charla sobre Rennes? 2 años. Hace 2 años yo di una charla aquí sobre el misterio de Rennes-le-Château. No sé si alguno de los que estaban aquí estaban aquel día. Seguramente, si estaban aquel día, no estarían hoy aquí. O sea, supongo que habrían visto la luz, ¿no? Bueno, cuando yo me puse a investigar esa historia de Rennes-le-Château, me adentré, viví de una forma inmersiva en el Languedoc y conocí todo aquel mundo y me fascinó cómo esa historia de un cura que supuestamente se había hecho rico de la noche a la mañana porque había encontrado un supuesto tesoro tenía relación con esta secta herética y había gente que defendía que este cura había sido un cátaro. Y una cosa pues llevó a la otra y empecé a investigar. Y a mí me interesaba mucho saber una idea, y es que no sé si ustedes lo saben, seguramente algunos lo sabrán, ¿no? Pero hay iba a decir un líder nazi, pero realmente no fue un líder, fue un nazi, pero no un líder. Un nazi bastante conocido, Otto Rahn. ¿Saben quién es Otto Rahn? Otto Rahn estuvo buscando el Santo Grial en el Languedoc, convencido de que estaba en Montsegur o en alguna de las cuevas que hay alrededor de Montsegur, en el valle del río Ariège. Estuve viviendo durante 2 años en esa región y a mí eso me fascinaba porque eso, el Santo Grial, era uno de los candidatos a ser el tesoro que había encontrado el cura este que os comentaba. Y claro, a mí me interesaba saber cómo Otto Rahn relacionó a los cátaros con el Santo Grial, porque, como he dicho, los cátaros no creían que Jesús hubiese sido físico. Los cátaros repudiaban por completo el culto a los santos, el culto a las reliquias. ¿Por qué le van a dar importancia al Santo Grial? Si el Santo Grial es la copa supuestamente con la que Jesús instauró la Eucaristía, con la que además no creían los cátaros. ¿Por qué los cátaros le iban a dar importancia a esto, no? Bueno, pues me puse a investigar, y es lo que tenemos los ratones de biblioteca enfermos y obsesivos, que me tiré buscando quién fue el primero que habló de esto. Y acabé encontrando a varios personajes curiosos. Uno es Napoleón Peyrat, que es un tipo que junto con unos cuantos más, durante el siglo XIX, en plena época del romanticismo, igual que pasó en España, por ejemplo, con Mariano José de Larra, o como pasó, por ejemplo, en otros sitios, en Cataluña, en Suiza, en Alemania, en Italia,
con Goethe, por ejemplo, con autores o poetas que para reivindicar su espíritu nacional tiraron de leyendas o de tradiciones antiguas. En España se hizo, por ejemplo, con Don Pelayo, se hizo con el Cid. Este señor tiró de los cátaros para legitimar su nacionalismo occitano. Eran occitanistas, no eran independentistas, pero sí occitanistas, nacionalistas. Y este señor fue el primero que escribió un libro sobre los cátaros. Fijaos, el exterminio fue tal que durante cerca de 500 años no hubo ni un solo libro sobre esta gente. Y el primero fue el que escribió este señor. Y a este señor se le fue absolutamente la olla. Absolutamente. Y gran parte de la mitología que hay en torno a los cátaros se deben a este señor y a sus seguidores. Este señor, por ejemplo, plantea una historia alucinante, que es la historia de Clermont de Foix. Eso que ven ahí, la paloma, es uno de los símbolos clásicos del catarismo. El Languedoc está lleno de sitios en los que hay palomas. Hasta la portada de mi libro aparecen algunas palomas. Bueno, pues, ¿por qué? Porque según Napoleón Peyrat, Clermont de Foix, la noche en la que iba a caer Montsegur, se convirtió en una paloma. Clermont de Foix era la hija del conde de Foix, la princesa, o sea, la aspirante a ser la condesa de Foix, una noble importantísima que era cátara. Bueno, pues según este hombre, Napoleón Peyrat se convirtió en paloma y se llevó el Santo Grial en el pico, ojo, a una montaña que hay al lado, que es el pico de San Bartolomé, y ahí la depositó. Y ahí fue donde Otto Rahn estuvo buscando el Santo Grial, convencido de que esta leyenda era cierta. Así que el que le dé credibilidad a Otto Rahn, que sepa que Otto Rahn creía que la gente se convierte en paloma. O sea, es que muchas veces las cosas hay que ponerlas en ese contexto y reducirlas al absurdo para que veamos hasta qué punto la gente se le puede ir la olla. Este hombre también fue responsable del tesoro de Montsegur, de decir que ahí hay un tesoro enorme que aún se podía encontrar y que estaría escondido en alguna cueva de la zona y que evidentemente nadie ha encontrado porque lo hubo. Claro que lo hubo. Si hubo gente, hubo cerca de 600 personas viviendo ahí durante 30 años. Esa gente vivía del dinero que iban recopilando de los pueblos de alrededor y tenían un pequeño tesoro, pero para vivir, no una fortuna. Su tesoro, su hacienda. Y este señor fue mucho más allá. ¿Ustedes conocen la cueva de Lombrives? Nunca han oído hablar de la cueva de Lombrives. Es una de las cuevas más importantes de Europa. Lombrives tiene dentro una cueva gigantesca, tanto que en su interior hay una de las cuevas principales de Lombrives, cabe la catedral de Notre Dame entera. Bueno, pues este señor también defendía que los cátaros, después de la caída de Montsegur, se refugiaron allí y que vivieron durante cerca de 300 años en el interior de esa cueva, cosa que también es mentira. Sea como sea, a partir del año 50 de este siglo, entran en acción un montón de personajes relacionados con algunas corrientes esotérico-ocultistas, ¿no? Desde francmasones, rosacruces, sobre todo rosacruces, y gente de mucho tipo, ¿no? Y finalmente la cosa se fue complicando cada vez más hasta que ya se empezó a mezclar todo esto con aspectos simbólicos muy interesantes, pero que nada tienen que ver con el catarismo, ¿no? Hasta que llegamos al señor que os comentaba antes, Otto Rahn, que es este hombre de aquí. Otto Rahn estuvo viviendo allí, escribió un libro sobre este tema, La cruzada contra el Grial. Estuvo allí, como os decía, de hecho se puede visitar. Llegó a montar un hotel en un pueblo muy cercano de aquella zona, pero tampoco encontró nada. Hay muchos mitos sobre esto. Hay un mito que defiende que Otto Rahn pensó luego que el Grial estaba en Montserrat. Seguro que alguna vez han escuchado hablar algo de esta historia, ¿no? No. Otto Rahn no solamente no pensaba eso, sino que en su segundo libro se contradijo totalmente de lo que había dicho en el primero y acabó siendo degradado y vilipendiado por los nazis por dos motivos. Primero porque era homosexual, pero sobre todo porque se demostró que tenía origen judío. Y acabó siendo totalmente defenestrado y seguramente se acabó suicidando, aunque no está claro. Pero sea como sea, os digo que no tiene sentido ninguno el defender que el Grial o que hubo un tesoro en Montsegur, pese a que, como os digo, aún hay muchos que lo defienden. Y ya está. Y hasta aquí esta charla. No, podría haber hablado de muchas cosas más, como este señor que asegura que habla con el espíritu de los cátaros que allí fallecieron y que tiene varios libros en los que además llegó a fundar una pequeña secta de mujeres con las que él además practicaba sexo, como no, que aseguraba que también eran cátaras herederas de aquel movimiento. O de una escritora americana increíble, Linda Harris, que defiende que el Bosco, el famoso Bosco, fue un cátaro o tenía conocimiento del catarismo y que transmitió esas enseñanzas en muchas de sus pinturas. Y tiene su rollo, ¿eh? Luego, si queréis, lo hablamos en privado. O Fernand Miel, que este es un tipo muy curioso que estaba totalmente convencido de que los cátaros creían en un sistema híbrido entre la astrología y la astrología mezclado con un rollo esotérico extraño de origen egipcio, ¿no?
Y este señor, con el que ya termino, que es el que os comentaba al principio. Este es el estafador, el fundador de la secta de Asociación de Estudios Cátaros, el de las dos señoras que me encontré un día andando por ahí por Agua Dulce, que como ven, tiene cara amable, tiene cara de buena gente, pero tiene una fortuna que hoy en día, según en Francia está prohibida la secta de este hombre, según el organismo que se encarga de estudiar las sectas en Francia, tiene una fortuna de 130 millones de euros, que seguramente han pagado sus fieles mediante diezmos y demás. En fin, ha sido un placer, muchas gracias y perdón por el rollazo. Ha sido una chapa fuerte, ¿no?, la que os he dado, yo creo. A ver, disculpad, pero es que es un tema denso, un tema densillo y, bueno, muchas gracias, de verdad. Si tenéis alguna pregunta o algún, como dice Caravaca, algún tomate, alguna historia. ¿Nada? ¿Alguna pregunta? Nada. A ver, ¿hay por aquí algún Rosacruz? A ver, desde el respeto, yo tengo un problema grave con todo este tipo de órdenes, excepto con la masonería, ¿vale? Porque la masonería sí me parece, dentro de que tiene una carga ritualística que me inquieta y de que yo, como diría Groucho Marx, yo nunca pertenecería a un club que me invitase como socio, los masones dentro de Gabe, y también con sus matices, son otro rollo, ¿no? Pero los rosacruces, como los teósofos, como los Illuminati, como toda esta gente, están bastante colgados, ¿vale? Y para mí confunden lo que es el uso de la simbología como método de conocimiento, que me parece algo genial y que los masones practican y han practicado mucho y que es esencial. Confunden eso con otras cosas, ¿no? Todas estas órdenes, rosacruces, teósofos y demás, están empeñados en que existe una especie, y algunos masones también, sobre todo los masones más del rollo del rito escocés y demás, están empeñados de alguna manera para darse legitimidad a sí mismos en considerar que son los herederos de una tradición que viene de cuanto más lejos mejor, ¿vale? Bueno, pues empezando unos desde Egipto, otros desde Sumeria, otros desde el Templo de Salomón, otros buenos. Los rosacruces especialmente son obsesivos con eso. Y muchos rosacruces, el movimiento Rosacruz surgió en Francia, precisamente en París, en la época en la que estaba también surgió el caldo de cultivo que llevó a introducir a los cátaros en esa historia. Y los metieron como una especie de iniciados de la época, como una especie de poseedores del secreto, de un secreto que según ellos han ido transmitiendo de generación en generación. Esto es el secreto de un juego al que también juegan los masones mucho. Y no digo yo que no tengan sus secretos, pero yo creo que es un poco un juego y que además es un poco falaz, ¿no? Porque es como si yo os digo, a ver, yo es que tengo un secreto, pero no lo puedo decir, porque soy masón, o soy Rosacruz, o soy teósofo, y mi orden me prohíbe decir el secreto. Por lo tanto, todo es posible en Granada. Porque claro, como no puedo decirlo, a ver quién me dice a mí que es mentira. ¿Entendéis? Yo estoy harto, no os podéis imaginar cuánto me ha pasado a mí con libros de investigación, tanto sobre Jesús, como sobre Rennes, como sobre esto, que te llega el típico y te dice, no, es que yo tengo constancia de que Santo Grial está aquí, pero no te puedo demostrar porque la prueba eso es de una sociedad secreta a la que pertenezco, o un amigo mío masón que me dio un día... No me jodas, porque claro, eso vale, eso da una patente de corso, ¿qué tal, no? Bueno, los rosacruces pensaban que eran parte, los cátaros habían sido parte del linaje que había llegado hasta ellos. Josephine Peladin, que es uno de los grandes rosacruces de Francia de la Edad de Oro, de principios del siglo XX, escribió un libro que se llamaba El Grial de Montsegur, convencido de que el Grial no era la copa de la última cena, sino que era por ejemplo, para que lo entendáis, en los gnósticos, es que no quiero entrar tampoco en mucho detalle esto de masonería y tal, porque es complicado, ¿no? En los gnósticos había un ritual que era un beso que se daban en la boca a los gnósticos, que para ellos simbolizaba la transmisión de la gnosis, del conocimiento. Para los rosacruces hay un rito muy similar, y ellos pensaban que los cátaros practicaban ese ritual, y que tenía que ver también con la imposición de manos, ¿no? Ellos decían que eran hermanos de movimiento ocultista desde muy antiguo. Pero los cátaros ni de lejos tenían nada que ver con esto, ni tenían nada de ocultista, ni tenían ni mucho menos eso, ¿no? Y sobre todo por lo que os digo, porque realmente son movimientos, yo os digo que yo sí respeto la masonería, pero el resto de movimientos me parecen como movimientos de pijos folclóricos de principios del siglo XX que se inventaron este rollo para hacer reuniones y echar un rato, sin más. Amantes del esoterismo, de la simbología, de la historia oculta, pero que llegaron a convencerse de que estaban viviendo de verdad
o participando de un secreto que realmente nunca ha existido, ¿no? Y desde luego que no tiene nada que ver con los cátaros. Otros que también son víctimas de esta gente son los templarios. Los templarios ya sabéis que incluso en algunos ritos de la masonería consideran que fueron los fundadores auténticos, o uno de los fundadores, uno de los brazos de la masonería cuando fueron exterminados y acabaron asentándose en Escocia, ¿no? Los de rito escocés, por ejemplo, lo defienden. Y os digo lo mismo, los templarios, que no voy a entrar en ese tema, pero los templarios tampoco tienen nada que ver con eso, ni, por supuesto, nada que ver con la herejía. Por cierto, una cosa que no lo he comentado, ¿no? Los templarios y los cátaros convivieron en la misma época y hubo y eso es muy curioso, hubo una cierta entente. O sea, los templarios no participaron en la persecución contra los cátaros. De hecho, los templarios fueron condenados a la vez, más o menos, que los cátaros terminaron siendo exterminados por completo. Incluso sabemos que en alguna encomienda templaria que hubo en Toulouse, en Foix y, si no recuerdo mal, en Bessiers, en el Languedoc, acogieron a algunos cátaros, los templarios, cosa que por lo menos les honra. Pero no hay relación siento ser así de contundente, entre los rosacruces y esto, pese a que ya os digo, hoy en día, no sé si conocéis, no sé si por aquí habla alguna región parecida, pero donde yo vivo, en Almería, entre Almería y Granada, está la Alpujarra, que seguramente muchos lo conocéis, ¿no? La Alpujarra granadina, que a partir del año 60, 50, 60 de este siglo, de mi siglo, del siglo pasado, empezó a llenarse, y para mí me parece guay, de puta madre, de un montón de hippies y de gente relacionada con movimientos New Age, movimientos budistas, movimientos hinduistas y demás, y también mucha gente relacionada con movimientos esotéricos, de los sacruces y de eso. Y algo parecido pasó en el Languedoc. En el Languedoc hoy en día está repleta hay incluso decenas de centros que os digo, ¿no? De terapias holísticas, de terapias de este rollo, y también hay muchísimos movimientos neomasón, rosacruz, neotemplario. Relais Chateau, por ejemplo, y esto lo comenté creo que en la charla cuando lo dimos aquí, desde hace como 15 años han promocionado, gracias al alcalde del pueblo, que es un tío que se llama Alexandre Paínco, ha promocionado el éxodo de neotemplarios al pueblo, y hoy en día son mayoría. El pueblo tiene 96 habitantes hoy en día, o sea que tampoco hace falta que sean muchos para ser mayoría, pero son mayoría. Entonces ya deciden, están gestionando el pueblo ellos. Es un pueblo neotemplario, posiblemente sea el único pueblo neotemplario que hay en el mundo, ¿no? En fin, es lo que tienen las sociedades estas secretas o discretas, o como queramos llamarles. ¿Alguna cosilla más? Dime. Si en historia se admite que Jesucristo ha asistido físicamente, entonces, si es cierto, esto de los cátaros no tendría sentido. Y también podría ser que hubieran confundido la figura de Jesucristo, ¿no? O lo hubieran atribuido mal a la historia, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? A ver, en ese aspecto, yo también durante muchos años he investigado también a Jesús de la historia. Hoy en día, a nivel académico, dentro del mundo de la historia pura y dura, existe un consenso prácticamente absoluto, aunque hay matices, de que Jesús existió históricamente. Jesús, no Cristo. Es decir, una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el personaje de los evangelios. Eso es lo que ya habría que... O sea, una cosa es que existiese y otra cosa es ver quién fue. Que en eso, ahí está la pelea, ¿no? La polémica. Pero que existió, seguramente existió. Yo soy un ferviente defensor de que existió. Sobre todo porque explicar que no existió es mucho más difícil. Hay que explicar que, por ejemplo, Pablo de Tarso, la carta a los Corintios que yo comentaba antes, se escribió unos 20 años después de la muerte supuesta de Jesús, en el aproximadamente el año 30, ¿no? Es decir, 20 años después de la muerte de Jesús ya había cristianos, pero no ahí, sino en Corinto, pero además en otros sitios más del Imperio Romano. Sería muy raro que no hubiese existido el personaje. Otra cosa es que el personaje del que habla Pablo sea realmente el personaje que existió de verdad, ¿no? Evidentemente, los cátaros, como he dicho antes, en ese aspecto no tenían la mínima razón. Pero los cátaros provienen de una tradición cristiana muy curiosa, que es el gnosticismo. El gnosticismo cristiano, que también hay gnosticismo judío, pero sobre todo triunfó el cristiano, creían en Jesús, pero apenas le daban importancia a Jesús vivo. Ustedes seguro que alguna vez han escuchado hablar de los evangelios gnósticos, ¿verdad? Bueno, los evangelios gnósticos son un grupo de evangelios, son unos 30, que se encontraron en Nag Hammadi. Seguro que también han escuchado hablar de los manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad?
Bueno, pues aunque eso se relaciona mucho con Jesús, los manuscritos del Mar Muerto no tienen nada que ver con Jesús. Son valiosísimos para conocer cómo era el mundo judío del siglo I, el mundo en el que vivió Jesús, y para conocer en qué creía Jesús, pero no para conocer nada sobre su historia. Pero por la misma época, hacia 1942, si no me equivoco, en Nag Hammadi, en Egipto, se encontraron 2 tinajas que incluían 32 evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos no cuentan nada sobre Jesús, no cuentan nada, no son narrativos, son todos, absolutamente todos, además algunos son muy famosos, como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas. Esos evangelios lo que cuentan son apariciones de Jesús después de muerto, en el que se le manifiesta a uno de sus discípulos, casi siempre al que recibe el nombre del Evangelio, por ejemplo, el de María Magdalena es a María Magdalena, el de Judas es a Judas, se le manifiesta y le da una serie de mensajes. Es decir, son palabras, son parábolas o son exhortaciones de Jesús. Bueno, pues los gnósticos, los cátaros bebieron de esa tradición. Y para los gnósticos, Jesús existió físicamente, pero no murió en la cruz. Para ellos, Jesús, como que, tampoco lo tienen muy trabajado, ¿no? Pero como que de alguna manera se esfumó, dejó de ser físico y desapareció, ¿no? Es curioso, pero si alguno conoce un poco el Islam, sabrán que en el Corán Jesús tampoco muere en la cruz, sino que, además, literalmente el Corán dice, Jesús fue crucificado pero no murió, sino que lo pareció. ¿Por qué? Porque el Islam también bebe estas tradiciones gnósticas. Cada uno lo interpretó de una manera distinta, ¿no? Los cátaros, y eso es muy curioso, yo en el libro recojo muchas, ¿no?, declaraciones suyas ante la Inquisición en las que intentan argumentar cómo explicar que Jesús, por ejemplo, aparezca comiendo. ¿Cómo puede comer si no tiene cuerpo? Bueno, pues ellos lo intentan racionalizar como pueden, intentan decir que muchas de esas escenas son realmente simbólicas y tal, pero no. Es decir, resumidas palabras, que no tienen muy trabajado su teoría esta, y que, evidentemente, Jesús de la historia, hoy en día, el historiador que diga que no, se enfrenta a no poder explicarlo. Pese a que hay mucho, a ver, yo soy un descreído, no me gustaba autodefinirme como ateo, pero yo no me atrevería a eso, ¿no?, a definirme como ateo porque no tengo valor para decir que no existe Dios. Tengo la firme convicción de que no existe, pero no tengo pruebas. Entonces, pues no la afirmo, yo prefiero decir que no creo y ya está. Bueno, pero pese a eso hay muchos ateos que siguen defendiendo la idea de que Jesús no existió y que todo es un invento, ¿no? Pero es muy difícil explicar, repito, la historia si no hubiese existido realmente. Bueno, ¿algo más? Relacionado con esta pregunta que acabas de contestar. No te veo. Ah, vale. Y poniendo en relación, por ejemplo, la creencia en la reencarnación, la igualdad entre hombre y mujer, algunos matices que has apuntado que sugiere alguna reminiscencia a creencias hebreas, antiguas, a incluso musulmanas. Se me estaba antojando que la doctrina cátara pudiera proceder de la doctrina cristiana anterior al Concilio de Nicea. A ver, no es que pudiera proceder, es que procedía, sin duda. A ver, en el Concilio de Nicea se trataron 2 temas esencialmente. Uno es, y no voy a entrar en mucho rollo porque esto ha sido una chapa aquí impresionante. En Nicea se trataron 2 temas. Uno es el arrianismo, que lo vamos a dejar aparte, y otro es el gnosticismo. Justo estos movimientos gnósticos que comentaba antes, en ese momento la Iglesia de Roma solamente la apoyaba Roma. Pero en ese momento había una gran corriente arriana, sobre todo en toda la zona de Oriente Próximo, y un movimiento cristiano mucho más populoso que el que había en Roma, en Egipto. Hay que tener en cuenta que en aquel momento Egipto pertenecía al Imperio Romano y también toda la región del Oriente Próximo, ¿no? O sea, dentro del Imperio Romano había 3 cristianismos distintos. El católico, el romano, que fue el que acabó triunfando, el arriano, que era minoritario, pero también era bastante potente, y, sobre todo, el gnosticismo. Y en Nicea, entre otras cosas, se asentó el credo que antes hemos visto un poco por ahí, realmente es el credo de Nicea o el credo de los apóstoles. Y fue el dogma que se estableció en Nicea para dejar claro en lo que creían los católicos.
atacando tanto a gnósticos como a arrianos. Los cátaros son herederos, sin duda, de ese cristianismo anterior a Nicea. Eso no quiere decir que sea más auténtico. Para mí, a lo mejor suena un poco prepotente, ¿no? Pero como estudioso de Jesús y creo que conocedor de cómo fue para mí el Jesús de la historia, están igual de alejados el catolicismo romano para mí, quién fue Jesús y el mensaje de Jesús, que el catolicismo de los cátaros. Exactamente igual de lejos. ¿Por qué? Y sin entrar en muchos rollos, Jesús era judío y él era un reformista del judaísmo, sin más. Como Juan el Bautista, como los esenios y como otros grupos que había en esa época. Los judíos estaban convencidos, en ese contexto, en los primeros 20 años o 30 años del siglo I, de que el fin del mundo era inminente, de que Dios se iba a manifestar de una vez, iba a coger a su pueblo y lo iba a convertir en la vanguardia de un nuevo reino que iba a ser dirigido por Dios, el reino de Dios. Y eso es lo que defendían los esenios, Juan el Bautista y Jesús, que eran movimientos distintos. Jesús seguramente perteneció al movimiento de Juan el Bautista, no al de los esenios, pero todos defendían lo mismo. Y luchaban tanto religiosamente contra el resto del judaísmo, porque estaba unido a Roma, como contra Roma por motivos políticos y sociales. Y eso no tiene nada que ver con el Jesús de Pablo de Tarso, un mensaje, por ejemplo, como un mensaje de amor universal, como el que defendía Pablo de Tarso, para mí no encaja en el Jesús de la historia. Y os podría poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de versículos que son muy conflictivos y que están en el Nuevo Testamento y que cuesta entenderlos desde la perspectiva del Jesús de Pablo de Tarso. ¿Os pongo un ejemplo? ¿Nos vamos? A ver, yo si no me paráis, yo me tiro aquí hasta las 12 de la noche, ¿eh? A ver, hay un versículo que aparece en Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo, ¿no? Según la historia. Lucas y Mateo son remakes, son versiones extendidas de Marcos. Hay un versículo de Marcos en el que va a curar, seguro que los que conozcan un poco el tema lo sabrán, es el famoso milagro de la mujer sirofenicia. Va a curar a la hija de una mujer que está enferma, que está a punto de morir, que es sirofenicia. ¿Qué quiere decir sirofenicia? Que no era judía, sino que era fenicia, de un pueblo que es Sidón, que está cerca de Israel, del actual Israel y del reino de Judá de esa época, que en ese momento era un protectorado romano, pero no era judía. Lo podéis consultar, esto no me lo estoy inventando. Cuando Jesús va allí, la mujer le pide que le ayude. Y Jesús le dice, fijaos lo que le dice, cuando tú estás comiendo y tienen los perrillos por aquí por la mesa, primero coméis vosotros y después, si sobra algo, se lo dais a los perrillos, ¿no? Bueno, pues esa es mi misión. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que su mensaje no está dirigido a los gentiles, a los no judíos, sino a los judíos. Y que si sobra algo, se lo dará a los gentiles. Hay decenas de versículos parecidos a ese. Jesús exhorta a sus apóstoles en un montón de ocasiones a cuando pisasen la casa de un gentil, de un no judío, cuando saliesen, se lavasen los pies por si quedaban mancillados. Es decir, el mensaje de Jesús era un mensaje dirigido a su pueblo, a su gente. Los judíos lo tenían y siguen teniendo muy unida la política y la religión. Es una etnia que consideran que son todos descendientes de un tronco como una familia y que creen que tienen el derecho, según su Dios, a tener posesión de esa tierra. Es así, y Jesús era un convencido de esa idea. Como otros muchos, era un reformista a la vez. Posiblemente tenía un talante más liberal y más aperturista que muchos de sus competidores en el mercado de las religiones judías del siglo I, sobre todo porque él le dio un papel muy importante a las mujeres. Pero aparte de eso, no hay ninguna diferencia. Así que, como decía, ya digo, para mí hay la misma diferencia. O sea, para mí están tan alejados del Jesús de la historia, de quien yo creo que fue, y además, cuando creo que fue, y creo que lo puedo argumentar, por qué creo que fue así, hay tanta diferencia entre la Iglesia Católica, la versión del catolicismo, o la versión de los protestantes, que está igual de alejada, que la versión de los cátaros o de los gnósticos. Solamente hay unos cuantos grupos que sí creo que fueron fieles a Jesús, al Jesús histórico, y curiosamente, fueron machacados, y fueron machacados por ellos mismos. Por ejemplo, los nazareos. ¿Qué? ¿Que os diga quiénes son esos grupos? ¿Sí? No, pues eso es otra charla, ¿no? ¿Otro año seguimos? Venga, los nazareos son un grupo. Hay dos evangelios, los dos únicos evangelios apócrifos que tienen cierta validez están incompletos, y son dos evangelios de dos grupos que surgieron justo en la misma época en la que murió Jesús, que son el evangelio de los nazareos,
y el Evangelio de los 12 apóstoles, que hoy en día son pequeños fragmentos de papiro, no queda prácticamente nada, pero en esos dos evangelios quedan claro que son cristianos judíos, judaizantes. ¿Alguno de ustedes ha leído los Hechos de los Apóstoles? ¿Pero qué dice este chalao? ¿Quién va a leer los Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues yo lo he leído y bueno, en los Hechos de los Apóstoles hay un montón de... Os invito a que lo leáis, pero con tranquilidad, como el que no lo novelica, ¿no? Y sobre todo esta noche, ahora un sábado por la noche, cuando lleguéis a vuestra casa, os ponéis y lo leéis, que seguro que os vais a acordar de mí. En los Hechos de los Apóstoles se muestra una y otra vez a Pablo de Tarso discutiendo con los con los cristianos de Jerusalén, que son Santiago, supuestamente el hermano de Jesús, Juan y Pedro, sobre todo Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso quiere difundir el mensaje de Jesús en el mundo romano. Pero los de Jerusalén, que son los supuestos seguidores de la auténtica enseñanza de Jesús, están de acuerdo con eso, pero todo el que se haga cristiano tiene que hacerse antes judío. ¿Qué implica eso? En las mujeres no implica demasiado, pero en los hombres sí, la circuncisión. Y en los Hechos de los Apóstoles se ve como Pablo de Tarso insiste en que él no puede presentarse en Roma y decirle a los cristianos que tienen que circuncidarse. Bueno, pues lo acaba consiguiendo. Y acaba consiguiendo que haya cristianos que se circuncidan y cristianos que no. Bueno, pues eso es un reflejo de la pelea que hubo en tiempos de Pablo de Tarso, hacia el año 50 después de Cristo, 20 años después de la muerte de Jesús, entre los cristianos romanizados que querían ampliaron el cristianismo a todo el mundo, y los cristianos judíos que solamente creían que el mensaje era para los judíos. Y Jesús era, para mí, sin duda, uno de esos. Y Pablo fue el gran, para mí, repito, traidor. Cuando digo para mí, pero también os puedo poner algunos ejemplos de grandes que me dan autoridad y que saben más que yo 1000 veces, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el rollo. ¿Nos vamos ya o qué? Venga, gracias.